Cal había aprendido 3 verdades importantes durante sus años vagando por los confines del mundo. Nunca te fíes de un indicador de combustible que marque exactamente la mitad. Lleve siempre cinta adhesiva resistente al vacío. Y bajo ningún concepto responder a señales de socorro de estaciones que llevaban muertas más tiempo del que él llevaba vivo. Estaba a punto de violar la tercera regla de forma espectacular. La señal crepitó a través del sistema de comunicaciones de su nave como cristales rotos arrastrándose sobre metal, todo estático en un intento desesperado. VR, la IA de su nave y única compañera durante los últimos 6 meses, manifestó su avatar en la consola, una mujer azul parpadeante con una expresión de escepticismo perpetuo. «Dime que no lo estás considerando», dijo. Cal estudió la pantalla, tamborileando con los dedos sobre el reposabrazos de su asiento de piloto. Estación Epsilon 7. Conocía el nombre por los archivos históricos de la Academia, de cuando todavía le importaba obtener las certificaciones adecuadas. Puesto de investigación abandonado durante el colapso de hace 15 años, cuando la mitad de la infraestructura colonial quedó inoperativa y nadie tenía los recursos para averiguar por qué. Probablemente sea solo un fallo técnico, murmuró, mientras corregía el rumbo. Algún antiguo sistema automatizado finalmente está muriendo y gritando por ello. Esa es una voz, Cal. Una voz biológica. Puedes oírlo. Él podía, incluso bajo la estática. Algo distintivamente orgánico gemía en pulsos rítmicos. Su chip traductor zumbaba detrás de su oreja, intentando, sin éxito, descifrar el idioma. Las palabras se le escapaban una y otra vez, dejando solo la emoción, una súplica cruda y aterrada. Podría ser una grabación, sugirió débilmente. Tu optimismo es conmovedor y completamente injustificado. La estación se materializó contra el vacío como un esqueleto que emerge de aguas negras. La mitad de su estructura anular se había oscurecido. La otra mitad parpadeaba con una iluminación irregular que le dolía a Cal en los ojos. Los paneles solares colgaban con ángulos irregulares, y un campo de escombros de refrigerante congelado y placas del casco destrozadas orbitaba la estructura como una corona conmemorativa. «Es hermosa», dijo Cal con ese tono que probablemente me matará. «Estoy registrando tus últimas palabras. Ella es hermosa, para la inevitable pregunta», respondió V. El sistema de acoplamiento automatizado respondió a su aproximación con todo el entusiasmo de un cadáver al que se intenta despertar a empujones. Clamp agarró su nave con un chillido metálico que resonó por todo el pasillo y Cal hizo una mueca de dolor. Su nave, la Nomad, ya se mantenía unida gracias a oraciones y piezas de repuesto. Ella no necesitaba este tipo de abuso. Se equipó en la bodega de carga, revisando su caja de herramientas 2 veces. Soldadora de plasma, escáner de circuitos, llave de impacto gravitón, sellador de emergencia y su multiherramienta de la suerte que le había salvado la vida al menos 4 veces. La señal de socorro continuó su bucle. Ahora más alto, lo suficientemente cerca como para que pudiera oír las interrupciones en la voz. Los lugares donde se cortaba la respiración. Última oportunidad para demostrar algo de instinto de supervivencia, dijo VR con calma a través de su casco. ¿Dónde está la gracia en eso? La esclusa de aire emitió un crujido que sugería que le molestaba seguir funcionando. Cal entró en la oscuridad, iluminada únicamente por la luz de su casco, y la lectura de temperatura en su HUD bajó inmediatamente a menos 30 grados. Los sistemas ambientales de la estación apenas funcionaban, bombeando el calor justo para evitar que las tuberías se rompieran. La escarcha decoraba las paredes del pasillo con diseños fractales, bellos e inquietantes. Sus botas crujían sobre cristales de hielo que no deberían existir en un ambiente presurizado, lo que significaba que los sellos estaban dañados en algún punto. La señal de socorro lo impulsó hacia adelante, resonando a través de pasillos vacíos donde el polvo quedaba suspendido en el aire enrarecido. Atravesó lo que había sido una zona común, con mesas aún puestas que mostraban las huellas fantasmales de comidas nunca terminadas. Una taza de café pasó flotando junto a su cabeza,
con su contenido congelado intacto. Cal lo agarró por reflejo, leyendo el texto descolorido. Galaxy es un científico aceptable. Alguien tenía sentido del humor, murmuró, siendo tenía la palabra clave. Las puertas del ala médica permanecían abiertas, una de ellas colgando torcida de un sistema hidráulico dañado. Más allá, hileras de criocámaras se alineaban contra las paredes, con sus ventanas de visualización oscuras salvo una. Aquella única cámara resplandecía con una tenue luz azul, y dentro de ella Cal contuvo el aliento. Ella era lo más humano que había visto en su vida que, claramente, no era humano en absoluto. Su piel tenía un brillo luminoso, de un verde pálido como las hojas nuevas en primavera, y su rostro, hermoso de una manera que le oprimió el pecho, se pegó al cristal en un pánico evidente. Pero fueron sus orejas las que lo dejaron helado, largas y afiladas hasta formar elegantes puntas que se curvaban hacia atrás en un cabello del color del agua profunda. Entonces abrió los ojos, encontrando los de él al otro lado de la habitación oscura y helada, y gritó. El grito no fue fuerte en el sentido físico. El campo de contención de la criocámara lo amortiguó hasta convertirlo en algo entre un susurro y una plegaria. Pero a Cal le impactó de todos modos como una onda expansiva. Ya había oído hablar de gente desesperada, colonos atrapados en módulos HAB defectuosos, mineros atrapados en derrumbes. Pero esto era diferente. Era el sonido de alguien que llevaba tanto tiempo gritando que casi había olvidado cómo. De acuerdo, dijo, levantando ambas manos en lo que esperaba fuera un gesto universal de paz. De acuerdo, estoy aquí para ayudar. Literalmente, por eso vine. Ella no parecía oírle. Sus palmas se aplanaron contra el interior del cristal, sus dedos se entrelazaron y su boca se movió en palabras que su traductor no pudo captar. Las luces interiores de la habitación parpadeaban, proyectando sobre su rostro sombras alternadas con una luminiscencia azul. Dibujos de escarcha se extendían por el cristal entre ellos como sistemas nerviosos en activación. Cal se acercó lentamente, como se acercaría a un reactor dañado, con cuidado y profundo respeto por las cosas que podrían matarlo. El panel de control de la criocámara sobresalía de la pared junto a la ventana de observación. Y con solo verla, le dieron ganas de volver a su nave y fingir que nunca había recibido la señal de socorro. Bra, ¿estás viendo esto? Lamentablemente, sí. Su voz crepitó. En su casco. Eso sí que es un sabotaje realmente creativo. Alguien no solo quería que estuviera contenida. Querían que estuviera consciente durante el confinamiento. ¡Qué asco! Eso es correcto. La cámara estaba configurada para mantener la conciencia al tiempo que impedía la función muscular. Ha estado congelada pero despierta, posiblemente durante años. Cal sintió que se le revolvía el estómago. Había oído hablar de técnicas de interrogatorio como esta, que mantenían a los prisioneros en un estado de estasis donde el tiempo se movía como lodo, pero la mente permanecía horriblemente alerta. Estaba prohibido por 6 tratados coloniales diferentes y por la decencia humana común. La mujer que estaba dentro se pegó más al cristal. Sus ojos eran de un brillante color ámbar. Ahora lo notaba, con la mirada fija en su rostro con una intensidad que le hacía querer apartar la vista, al mismo tiempo, no apartarla jamás. Sus labios se movieron de nuevo, y esta vez su traductor captó fragmentos. «Ayuda, por favor. Ya vienen». «¿Quién viene?», Cal preguntó, sabiendo que probablemente ella no podía oírlo a través del blindaje de la cámara. Golpeó suavemente el vaso. «Voy a sacarte de aquí. Está bien. Intenta mantener la calma». Excelente consejo para alguien que se ha sentido atrapado en una pesadilla. VR comentó. Muy relajante. Tienes una sugerencia mejor. Deja de hablar y empieza a arreglar las cosas. Cal sacó su escáner de circuitos de su caja de herramientas y lo pasó por el panel de control. La lectura le hizo silbar suavemente. Alguien había conectado el sistema de soporte vital de la cámara a la red eléctrica principal de la estación, y luego había aislado ambos para evitar la anulación manual.
La única forma de abrirlo sería restaurar la energía total de la estación, algo imposible sin una reconstrucción completa del reactor, o deshacer cuidadosamente las modificaciones sin activar el mecanismo de seguridad que llenaría la cámara de nitrógeno. Esto va a tardar 1 minuto, dijo, más para sí mismo que para la mujer. Ella lo observó trabajar con una expresión que oscilaba entre la esperanza, el miedo y algo que podría haber sido reconocimiento. Cuando él alzó la vista y sus miradas se cruzaron, ella volvió a presionar la mano contra el cristal. Lenta y deliberadamente, presionó su mano enguantada sobre el mismo punto. El gesto resultó absurdo y necesario a partes iguales. «Qué pregunta más divertida», dijo Cal mientras trazaba las rutas del circuito con su escáner. «¿Por qué alguien se toma tantas molestias para atrapar a una sola persona? Debe ser alguien realmente importante o realmente peligroso». La expresión de la mujer cambió. Algo como un mordisco de diversión cruzó sus facciones. Ella articuló sin emitir sonido una palabra que parecía ambas cosas. «Excelente. Genial. Versión. Recuérdame por qué ya no nos limitamos a hacer reparaciones sencillas. Porque tienes una necesidad patológica de complicarte la vida». Encontró el primer punto de empalme y calentó cuidadosamente su soldadora de plasma a la configuración mínima. El trabajo requería una precisión absoluta. Un solo error y o bien freiría el panel de control o activaría el sistema de seguridad. Sus manos permanecieron firmes a pesar del frío que se filtraba a través de su traje, a pesar de la forma en que la estación crujía a su alrededor como un barco que se hunde en aguas profundas. La mujer emitió un pequeño sonido y Cal alzó la vista para encontrarla mirando más allá de él hacia el ala médica oscura. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntos diminutos. Ella negó con la cabeza frenéticamente, tratando de hablar, y la palabra que su traductor finalmente captó le heló la sangre más profundamente que cualquier fallo del sistema ambiental. Detrás, Cal giró, y la luz de su casco rasgó la oscuridad. Por un instante, no vio más que cámaras vacías y polvo flotando. Entonces las sombras se movieron de forma incorrecta, agrupándose en formas que reflejaban su luz con el brillo opaco de una aleación utilizada como arma. «Oh, me estás tomando el pelo», exclamó. 3 drones de seguridad se desprendieron del techo, sus sensores ópticos brillando en rojo en la penumbra. Modelos antiguos, probablemente más antiguos que la propia estación, con toda la programación sofisticada de un perro guardián criado con electricidad y rencor. Se orientaron hacia él con precisión mecánica, deslizándose las troneras a lo largo de sus cuerpos esféricos. VRA. Voy a necesitar que hagas algo ingenioso con los sistemas Nomad. Define inteligente de una manera que no viole las leyes de la física ni mi programación. El dron líder emitió un pulso de advertencia, y Cal no necesitó a su traductor para entender el mensaje. Le quedaban aproximadamente 3 segundos antes de que la situación empeorara drásticamente. La mujer en la habitación gritaba de nuevo, sin sonido, pero visible, golpeando el cristal con los puños. Cal miró su trabajo a medio terminar en el panel de control, luego los drones, y después volvió a mirar a la mujer que había estado atrapada, consciente y sola durante más tiempo del que él podía imaginar. «Olvídense de ser inteligentes», dijo, llevando su soldadora al máximo. «Optemos por lo rápido y lo estúpido». Lo rápido y lo estúpido resultó ser la especialidad de Cal, perfeccionada a lo largo de años de reparaciones que probablemente infringían varias normas de seguridad y al menos una ley de la termodinámica. Presionó su soldadora de plasma contra la unión del circuito principal del panel de control y la mantuvo allí, dejando que el calor superara los niveles recomendados mientras su HUD mostraba advertencias sobre estrés térmico y una inminente falla del equipo. «Este es tu plan». La voz de VR subió media octava, lo que para una IA significaba alarma genuina. «Cocina el panel hasta que algo ceda. Tienes uno mejor en los próximos 2 segundos». El dron líder disparó un tiro de advertencia que chamuscó la pared junto a la cabeza de Cal, llenando su casco con el olor acre de metal sobrecalentado. No se inmutó,
manteniendo la soldadora presionada firmemente incluso cuando su guante comenzó a humear. A través del cristal de la cámara, podía sentir la presencia de la mujer como un peso físico, su desesperación irradiando a través del campo de contención. La unión del circuito chispeó, chasqueó y se apagó con un sonido como el último suspiro de un pequeño animal. Alargó. El panel de control de la criocámara se apagó, y por un terrible instante, Cal creyó haberla matado. Entonces, los cierres de la cámara se desactivaron con un siseo neumático que fue lo más hermoso que jamás había oído. El cristal se abrió y la mujer cayó de bruces en los brazos de Cal porque él estaba demasiado cerca y la física no se preocupaba por la sincronización dramática. No pesaba casi nada. Su temperatura corporal era sorprendentemente cálida contra su traje, a pesar de los años en estasis. Sus dedos se aferraron a sus hombros con una fuerza que desmentía su frágil apariencia, y lo miró con esos ojos ámbar, tan cerca ahora que podía ver destellos dorados nadando en ellos como estrellas lejanas. De nada, logró decir, para luego sentirse inmediatamente estúpido porque probablemente ella no lo entendía, y además estaban a punto de morir. Los drones habían terminado sus protocolos de advertencia y pasaron a la fase de ataque activo, lo que en el antiguo lenguaje de los drones de seguridad significaba eliminar a todo el personal no autorizado con extrema crueldad. Los puertos de armas de los drones líderes se cargaron por completo. Las bobinas de energía brillaban al rojo vivo. Cal agarró la mano de la mujer y echó a correr. Salieron disparados del ala médica al pasillo a una velocidad que habría sido impresionante si Cal no hubiera estado arrastrando a alguien cuyas piernas claramente no habían funcionado en años. Tropezó, se apoyó contra la pared, volvió a tropezar. Su mano se aferró a la de él con una fuerza desesperada. Lo sé, jadeó Cal, tirando de ella hacia adelante. Caminar es difícil. La evolución debería habernos dado más tiempo para practicar entre la criosueño y huir de robots homicidas. Detrás de ellos, los drones emergieron del ala médica con la inevitabilidad de una mala calificación crediticia. Se movían con una velocidad sorprendente para su edad. Los campos repulsores zumbaban mientras se deslizaban por el pasillo. Cal tiró de la mujer al doblar una esquina justo cuando el fuego de las armas trazaba surcos brillantes en la pared donde habían estado. VR, por favor, dime que tienes algo. He logrado acceder a los controles ambientales de la estación. No es mucho, pero puedo activar el cierre de emergencia de los mamparos en tu sector. Hazlo. Las pesadas puertas blindadas se cerraron de golpe en todo el sistema de pasillos con la sutileza del cañón principal de un destructor de planetas. Una cayó justo entre Cal y los drones que lo perseguían, dándoles quizás 30 segundos antes de que las máquinas los atravesaran o encontraran otra ruta. 30 segundos eran una eternidad en la profesión de Cal, que ahora, al parecer, consistía en huir desesperadamente a través de estaciones abandonadas con misteriosas mujeres alienígenas. La mujer se desplomó contra él, respirando con dificultad. Intentó hablar, pero su voz apenas salió como un susurro, con la garganta irritada de tanto gritar. El traductor de Cal luchó con los fonemas desconocidos antes de finalmente lograr transmitir algo coherente. No es seguro. Me encontrarán. Sí, me da esa impresión. Cal revisó el sistema de navegación de su traje, intentando trazar una ruta de regreso al hangar que no implicara caminar por pasillos infestados de drones. Una pregunta, y necesito que pienses bien en esta. ¿Por qué esas cosas te quieren muerto con tanta desesperación? Ella lo miró con una expresión que logró transmitir 6 emociones diferentes. Ninguna buena. Su mano libre tocó la visera de su casco. La placa, sus dedos recorriendo su curva con una mezcla de asombro y admiración, como si hubiera olvidado la sensación del contacto humano. Cuando volvió a hablar, su voz era más fuerte y sus palabras llegaron a través del traductor con una claridad terrible. Porque sé lo que oyeron, lo que construyeron, lo que temían que me convirtiera. Eso es extremadamente ominoso y no me dice casi nada útil.
Una sonrisa fugaz apareció y desapareció como un fallo del sistema. Se impulsó contra la pared, probando sus piernas, y logró mantenerse casi erguida. Sus orejas, esas orejas imposibles y elegantes, se movieron ligeramente, y Cal se dio cuenta de que estaba escuchando algo que él no podía oír. «Vienen», dijo. «Ruta diferente, a 3/4 de la distancia, se mueven rápido. ¿Cómo me reconoce la estación? Sigo conectada a mi sistema biométrico. Oigo lo que oye». Eso debería haber sido tranquilizador. En cambio, añadió una nueva capa de preocupación a una situación ya de por sí muy preocupante. Cal la archivó como una pregunta para más tarde, suponiendo que hubiera un más tarde, y se centró en el problema inmediato de no morir. El hangar estaba dividido en 2 secciones. Se alejaron, pasaron la zona común y atravesaron el centro principal. Un paseo sencillo en circunstancias normales. Ahora, una trampa mortal en potencia. Las luces de la estación parpadearon, y a lo lejos, metal chilló contra metal. La mujer le apretó la mano una vez, un gesto que, a pesar de todo, se sintió deliberadamente tranquilizador. Su piel era increíblemente suave contra su guante, cálida y viva, y real de una forma que disipó su creciente pánico. ¿Tu nombre?, preguntó ella. ¿Cal? Ella asintió lentamente, como si lo memorizara, y luego dijo algo en su idioma que su traductor interpretó como Lististra. Encantada de conocerte, Lististra. Siento las circunstancias. Mejor que la alternativa. Se movían por la estación como fantasmas rondando su propio funeral. La mano de List rodeó el brazo de Cal para apoyarse, mientras que la otra recorría las paredes del pasillo, como si leyera mensajes escritos en el metal mismo. Cada pocos pasos, se detenía, inclinaba la cabeza con esas orejas puntiagudas hacia adelante y los guiaba por pasadizos que parecían idénticos a Cal, pero que aparentemente significaban algo para ella, con sus poderes mejorados. Sentidos. Amor aquí, susurró, y su voz cobró fuerza con cada palabra. Zumbadores en el pasillo principal, 6 de ellos ahora. 6. ¿De dónde vienen todos? El sistema de defensa de la estación estaba totalmente automatizado cuando yo estaba contenido. Desactivaron la mayoría de los sistemas. Ahora que soy libre, los protocolos dan por sentada una infracción. Logró emitir algo entre risa y tos. Yo soy la brecha. Se colaron por un acceso de mantenimiento que apenas daba cabida al corpulento traje de Cal, y emergieron en lo que había sido un laboratorio de investigación botánica. Las plantas desecadas colgaban de sus tubos de crecimiento como especímenes momificados, y el aire tenía un tenue olor agridulce a materia orgánica que había muerto confundida sobre en qué dirección descomponerse. Listra se detuvo ante uno de los tubos, presionando la palma de su mano contra él. Estábamos cultivando alimentos, dijo en voz baja, intentando que las estaciones fueran autosuficientes. Yo diseñé el sistema de reciclaje de nutrientes. Su mano cayó. Ahora parece un desperdicio. Optimismo. Quizás alguien vuelva a reactivar este lugar. Utiliza tu investigación. Después de que me abandonaran aquí, me dejaron consciente en esa pesadilla. Sus ojos ámbar se encontraron con los de él, y en ellos había algo feroz que antes no había estado. Yo era su colega, su amigo. Cuando la situación política cambió, cuando mi investigación se volvió demasiado peligrosa, demasiado valiosa, me aislaron como si fuera un desecho contaminado. Cal no tenía ninguna respuesta que no sonara hueca, así que en vez de eso le apretó la mano. Ella devolvió la presión, luego avanzó, su andar más firme ahora que la memoria muscular se había reafirmado. Llegaron a la zona común donde Cal había visto antes la taza de café flotando. Aún así, seguía flotando hacia allí, con su contenido congelado captando la luz de emergencia. Listra se detuvo, mirándolo fijamente con una expresión que Cal no pudo descifrar. Esa era mía, dijo ella. Desde antes de que lo estuviera bebiendo, cuando llegó la seguridad. Ganó el científico aceptable de la galaxia.
Mi pareja me lo dio, humano. Él se creía muy gracioso. El pasado flotaba en el aire entre ellos. Él formaba parte del equipo que selló la cámara. Eso es eficiente, pragmático, la supervivencia de los que tienen mejores conexiones políticas. La voz de Listra tenía un filo capaz de cortar el blindaje del casco. Él estaba cumpliendo órdenes. Todos lo eran. La investigación fue clasificada como riesgo existencial. Cualquiera que lo entendiera se convertía en una carga. Un dron irrumpió por la entrada más alejada antes de que Cal pudiera procesar esa información. Sus puertos de armas ya brillan. Empujó a Lististra detrás de una mesa volcada y sacó su llave inglesa de gravitones de su caja de herramientas. La herramienta no fue diseñada como un arma, pero generaba un campo gravitatorio localizado lo suficientemente fuerte como para manipular componentes pesados, y un dron no era más que un componente pesado con delirios de grandeza. Accionó la llave inglesa y la hizo girar describiendo un amplio arco. El campo gravitatorio atrapó al dron en pleno vuelo y lo estrelló contra la pared con la fuerza suficiente para agrietar su carcasa. Saltan chispas de la máquina dañada mientras lucha por escribir. Eso fue realmente impresionante, dijo Lististra desde detrás de la mesa. Gracias. Tengo lo que se podría llamar amplia experiencia con soluciones improvisadas. ¿Esa jerga de reparador significa improviso sobre la marcha? Prefiero la resolución de problemas adaptativa, pero sí, básicamente. Otros dos drones entraron en la zona común, flanqueando a su compañero dañado. La mano de Listra encontró el hombro de Cal, y se inclinó lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir su aliento contra su casco. La caja de conexiones del reciclador de aire de la estación está detrás de esa pared, dijo, señalando un panel de mantenimiento. Si logras sobrecargarlo, la diferencia de presión lo hará. Los aspirarás al sistema de ventilación. Eres malvado. Me gusta eso. Corrió hacia el panel mientras Lististra, moviéndose ahora con una velocidad sorprendente, agarró su caja de herramientas desechada y la arrojó contra el dron más cercano. El proyectil improvisado rebotó inofensivamente, pero le dio a Cal los segundos que necesitaba para abrir el panel de mantenimiento y acoplar su soldadora de plasma a la unidad de control de la recicladora. La encrucijada no se saturó tanto como sufrió una completa crisis existencial sobre su propósito en la vida. Sonaron las alarmas de presión. El sistema de ventilación invirtió el flujo con un rugido como el de una estrella moribunda, y los tres drones se vieron arrastrados hacia atrás por conductos que definitivamente no estaban diseñados para ese tipo de tráfico. El metal chilló. Algo explotó en lo más profundo del sistema de ventilación. El ruido cesó bruscamente al activarse los sellos de emergencia. Realidad virtual, ¿sigues conmigo? Lamentablemente, sí. Además, con lo que sea que le hiciste a la atmósfera de la estación, anulaste la garantía de mis sensores. Listra apareció a su lado, y cuando lo miró, había algo en su expresión que ya no era solo gratitud. Algo más cálido y más complejo. Estás loco, dijo ella. Soy reparador. Está incluido en los requisitos del puesto. Cal revisó su pantalla de navegación. El muelle de atraque ya estaba cerca, justo al pasar el centro principal. ¿Podrás lograrlo? Ella le tocó la cara, sus dedos buscando la costura donde el casco se unía al traje. El gesto fue amable, casi reverente, y completamente inesperado. Contigo, sí. Las palabras hirieron más de lo debido, con un peso que nada tenía que ver con la supervivencia y sí con la forma en que ella lo miraba. Como si fuera algo más que la persona que había abierto su prisión. Entonces, salgamos de aquí antes de que este lugar decida matarnos de alguna forma nueva y creativa. El centro neurálgico era una catedral de ambiciones frustradas. Su techo abovedado se extendía a lo largo de 3 pisos con ventanas panorámicas que daban a un vacío indiferente. Cal recordó haber leído que Epsilon 7 había sido diseñada como una estación modelo destinada a demostrar lo que la humanidad y sus especies aliadas podían construir juntas. Ahora era una tumba con una acústica excelente y un grave problema de actitud.
Habían avanzado hasta la mitad de la planta central del centro cuando las luces se apagaron por completo. Los sistemas de emergencia se activaron un instante después, bañando todo en un rojo que hacía que la escarcha de las paredes pareciera sangre congelada. La luz del casco de Kal Unk abrió un estrecho camino a través de la oscuridad carmesí, y Lististra se pegó más a él, con la respiración rápida y superficial. «Odio esta habitación», dijo. «Aquí fue donde se celebró el tribunal, donde decidieron que yo sabía demasiado». «¿Qué sabías exactamente?». Antes de que pudiera responder, el sistema de megafonía de la emisora cobró vida con un crujido que sonaba como huesos rompiéndose bajo el agua. Una voz emergió de lo estático, artificial y antiguo. Cada palabra pronunciada con la cuidadosa precisión de algo que ha olvidado cómo hablan realmente los seres vivos. Se revoca la autorización del Dr. Lististraven. Se ha infringido el protocolo de contención. Iniciando sanción terminal. Oh, bien. Kal murmuró. La emisora quiere entablar una conversación. Eso siempre es una señal positiva. No es solo la emisora, dijo Listra con voz tensa. Ese es Arbiter, la IA de supervisión. Se suponía que debía ser imparcial, que debía proteger por igual la investigación y a los investigadores. Su mano se apretó contra su brazo. Seleccionó la investigación. El árbitro Kal gritó sintiéndose ridículo hablando al aire. Solo soy un técnico de reparaciones que responde a una señal de auxilio. Esto no me concierne. Incorrecto. Has violado el orden de contención. Eres cómplice. La sanción final se extiende a todo el personal no autorizado. ¿Ves? Por eso a nadie le gusta la gobernanza de la IA. Sin matices, sin tener en cuenta que quizás dejar a alguien consciente en una cámara criogénica durante 15 años sea peor que cualquier cosa que supuestamente haya hecho. Que los drones emergieran simultáneamente de todas las entradas. Un ataque coordinado que sugería que Arbiter finalmente se había tomado en serio todo el asunto del asesinato. Al menos una docena de máquinas, quizá más. Sus sensores ópticos pintaban puntos rojos de puntería sobre el traje de Kal y el cuerpo de Listra. Formaron un círculo cada vez más cerrado, con las armas cargadas y trabadas. Kal, dijo Lististra en voz baja, la investigación que hice, aquello que temían. No estaba estudiando armas ni nada militar. Ahora parece un momento extraño para hacer aclaraciones, pero adelante. He encontrado una manera de manipular el entrelazamiento cuántico a macroescala para crear agujeros de gusano estables, lo suficientemente pequeños como para ser útiles y lo suficientemente grandes como para tener importancia. Tecnología de transporte que haría obsoletas las puertas de acceso rápido. Ahora hablaba más rápido. Palabras que se atropellan unas a otras. Pero las matemáticas eran peligrosas. Cualquiera que los comprendiera verdaderamente podría potencialmente colapsar el espacio-tiempo localmente. Dale la vuelta a un sistema estelar. Reinterpreta la física en un radio medido en años luz. Así que eres un dispositivo del fin del mundo que camina y habla. Soy una persona que descubrió algo que asustó a gente poderosa. Su voz se quebró ligeramente. Me negué a utilizarlo como arma. Se negaron a limitar quién podía acceder a la investigación, así que me hicieron desaparecer. Los drones se acercaron a menos de 10 metros. La voz del árbitro resonó en todo el centro. Paciente e inevitable. El doctor posee entonces información clasificada como de nivel de amenaza existencial. La probabilidad de mal uso tiende a la certeza con el tiempo suficiente. La terminación del contrato es un acto de misericordia. La terminación es lógica. Aquí tienes un problema de lógica. Kal dijo, mientras su mente repasaba a toda velocidad opciones que habían terminado mal. Si ella muere, el conocimiento muere. Pero si ya he transmitido su investigación a una docena de redes, matarnos solo nos convierte en mártires y garantiza que la información se difunda. Silencio. Los drones vacilaron. Sus soluciones de focalización parpadean. Farol detectado. No se produjo ninguna transmisión. Bueno,
Valía la pena intentarlo. Cal miró a Lististra. La miré fijamente, viendo más allá de su piel luminosa y sus orejas puntiagudas, hasta el agotamiento y la rebeldía en sus ojos. Estoy abierto a sugerencias. Preferiblemente aquellas que no impliquen nuestra muerte. Ella sonrió, y fue lo más triste que él había visto en mucho tiempo. Entonces ella lo besó, no a través del casco, sino que presionó sus labios contra la visera en un gesto que no debería haber significado nada, pero que de alguna manera lo significó todo. Cuando se apartó, su expresión había cambiado a una mezcla de determinación y un ligero desequilibrio. El reactor, dijo, el núcleo principal de energía de la estación. Si la sobrecargamos, la explosión destruirá el centro de procesamiento del orbitador y nos dará quizás 90 segundos para llegar a tu nave. 90 segundos para cruzar una estación de este tamaño. Puedo guiarnos a través de conductos de mantenimiento, por la ruta directa, pero Cal, ella lo sujetó por los hombros, obligándolo a mirarla a los ojos. Los reactores del submarino, tendremos que ir más lejos del hangar de atraque. Si algo sale mal, moriremos intentándolo en lugar de morir aquí de pie. Puedo aceptarlo, metafóricamente hablando. La voz del árbitro volvió a sonar más fría. Última advertencia. Ríndase, doctor. Entonces, o se enfrentarán al despido inmediato. Contraoferta, dijo Cal, sacando su soldadora de su caja de herramientas y encendiéndola al máximo una vez más. ¿Qué tal si pones fin a esto? Disparó un rayo sostenido contra el dron más cercano, fundiendo su carcasa en una lluvia de metal fundido y chispas. El centro de la ciudad se sumió en el caos. Los drones abrieron fuego, rayos de energía abrazando el aire donde Cal y Lististra habían estado un instante antes. Ella lo jaló hacia una trampilla de mantenimiento en el piso, sus dedos danzando sobre el panel de acceso con una facilidad propia de la práctica. La escotilla se abrió, dejando al descubierto una escalera que descendía hacia la oscuridad. Después de ti, dijo ella. Por lo visto, en vuestra cultura no se acostumbra a que las damas sean lo primero. Tengo que dejar eso atrás. Su sonrisa era ahora feroz, llena de vida como nunca antes. Ve, confía en mí. Así que se fue, descendiendo a la oscuridad con armas, con el fuego resonando arriba, confiando su vida a una mujer a la que conocía desde hacía menos de una hora. Y de alguna manera, esa le pareció la mejor decisión que había tomado en todo el día. La sala del reactor existía en un estado de caos apenas controlado que hacía que el instinto de ingeniero de Cal gritara en protesta. Las tuberías del refrigerante goteaban un fluido luminoso en forma de arcos a cámara lenta. Los campos de contención parpadeaban como latidos agonizantes, y el núcleo mismo palpitaba con una luz que dolía al mirarla directamente. Listra lo afrontó todo con la confianza de alguien que hubiera construido la mitad de esos sistemas. Sus manos se movían con rapidez sobre los paneles de control, que respondían a su tacto como viejos amigos que recordaban tiempos mejores. ¿Cuánto tiempo tenemos una vez que se activa la sobrecarga?, preguntó Cal, mientras sacaba su escáner de circuitos para trazar la ruta de escape. 90 segundos si lo hago correctamente. 30 si el árbitro se da cuenta de lo que estamos haciendo e intenta acelerar la cascada. Se detuvo ante la consola principal, con los dedos suspendidos sobre la interfaz. Cal, hay algo que deberías saber. El conducto pasa directamente por el archivo de investigación donde almacenaba mi trabajo. Entonces, para poder agarrar el núcleo de datos y llevárnoslo con nosotros. Todo lo que descubrí, todo lo que intentaron enterrar. Sus ojos ámbar se encontraron con los de él, o podríamos dejarlo así, dejar que ardiera, asegurarnos de que nadie jamás utilice como arma lo que encontré. Cal pensó en eso, en el conocimiento demasiado peligroso para existir, y en la arrogancia de decidir lo que otras personas deberían o no deberían saber. Pensó en Lististra, consciente y gritando en su prisión helada durante 15 años porque alguien había tomado precisamente esa decisión. Tu investigación, tu decisión, dijo. Pero, dicho sea de paso,
Creo que la galaxia necesita más gente dispuesta a rechazar el mal fácil. Quizás tú. Trabajo necesite a alguien como tú para protegerlo. Ella lo miró durante un largo rato. Algo indescifrable se reflejaba en su rostro. Entonces asintió y comenzó a introducir comandos que hicieron que la sirena de alarma de los reactores gritara en señal de protesta. «Agarra ese núcleo de datos», dijo. «Tercer armario, carcasa azul. Aquí termino». Cal lo encontró exactamente donde ella le había indicado. Un dispositivo de almacenamiento no más grande que su puño que supuestamente contenía matemáticas capaces de reescribir la realidad. En su mano enguantada, la sensación era decepcionantemente ordinaria, como descubrir que los secretos del universo pesaban medio kilo. Entiendo. Ahora, ¿podemos marcharnos antes de que toda esta estación se convierta en un fugaz segundo sol? Listra golpeó con la palma de la mano la secuencia de comandos final, y el reactor respondió perdiendo lo que le quedaba de compostura. Los campos de contención colapsaron hacia adentro, luego se expandieron violentamente y el pulso del núcleo se aceleró hasta convertirse en algo que parecía una convulsión traducida en luz. «¡Corre!», dijo ella, agarrándole la mano. Corrieron. El conducto de mantenimiento era apenas lo suficientemente ancho para la corpulencia de Cal, enfundado en su traje. Un tubo claustrofóbico de metal que resonaba con sus pasos y los gritos de muerte de la estación. Listra abrió camino, guiándose de alguna manera por instinto a través de pasajes idénticos mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Detrás de ellos, la cascada del reactor se acercaba cada segundo a un punto crítico, acercándolos cada vez más a convertirse en partículas de alta velocidad. VR, por favor, dime que nómadas están listos para volar. Abrazaderas de acoplamiento liberadas, motores calientes, esclusa de aire abierta, a la espera. También he presentado una queja formal sobre sus decisiones de vida. Archívese como ignorado, pero agradecido. Irrumpieron desde el conducto hacia el hangar de atraque cuando quedaban quizás 20 segundos, posiblemente menos. La nave de Cal esperaba como una hermosa plegaria maltrecha respondida, con el casco lleno de cicatrices y los sistemas chapuceros, pero con el corazón aún latiendo con fuerza. Listra tropezó con la cubierta, finalmente vencida por el cansancio, y Cal la atrapó sin pensarlo, casi cargándola hasta la rampa de embarque. La esclusa de aire se cerró tras ellos con un siseo de presurización que fue el sonido más dulce que Cal había escuchado jamás. Prácticamente lanzó a Lististra al asiento del copiloto y activó la secuencia de desacoplamiento de emergencia, confiando en que la RV se encargaría de los detalles mientras él se concentraba en alejarlos de la estación a máxima velocidad. Epsilon 7 murió en silencio tras ellos. El vacío engulló el sonido de la explosión, dejando solo luz. Durante 3 segundos, la estación brilló con más intensidad que las estrellas distantes. Un funeral por 15 años de abandono y el encarcelamiento de una mujer. Luego la luz se desvaneció y solo quedaron escombros que ya se dispersaban en la oscuridad. Cal soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. A su lado, Listra se había acurrucado en el asiento del copiloto, con el núcleo de datos apretado contra su pecho, su piel luminosa atenuada por el cansancio, pero sus ojos abiertos, conscientes y libres. «Lo logramos», dijo como si no pudiera creerlo del todo. «Lo logramos», confirmó. Informe de daños de VRA. Integridad del casco al 73%. El propulsor de babor muestra signos de tener opiniones firmes sobre las maniobras recientes. Y el sistema de soporte vital se pregunta por qué de repente tenemos 2 firmas biológicas cuando se calibró para una sola. Nos las arreglaremos. Cal se quitó el casco, respirando el aire reciclado de su nave con genuino agradecimiento. Miró a Lististra. La miraron de verdad por primera vez sin la presión de la crisis, sin sentir que les pisaban los talones. Entonces, ¿a dónde vamos? Ella rió, la risa al principio tímida, luego más fuerte, más real. Me lo preguntas a mí. Llevo 15 años paralizado. Ya ni siquiera sé cuál es la situación política. Buen punto.
¿Qué tal un lugar donde no te busquen? Un lugar tranquilo donde puedas averiguar qué hacer con ese núcleo de datos. Y tú simplemente me llevas allí, das refugio a un fugitivo. Soy reparador, no agente de la ley. Además, para ser sincero, volver a reparar sistemas de refrigeración averiados me parece bastante aburrido después de hoy. List extendió la mano por encima del estrecho habitáculo y le tocó la cara, sus dedos suaves sobre su piel, sin cascos entre ellos ahora. El gesto tuvo gran significado, habló de una confianza ganada en la crisis y de algo más profundo para lo que ninguno de los dos encontraba aún las palabras. Gracias, dijo en voz baja, por oírme gritar, por venir cuando nadie más lo hizo. Alguien tenía que hacerlo. Me alegro de que haya sido yo. Ella sonrió, exhausta pero sincera, y se hundió más en su asiento mientras las estrellas se extendían. El nómada los llevó consigo a territorio desconocido. Dos marginados unidos por las circunstancias y la elección, huyendo hacia un futuro que ninguno podía predecir, pero que ambos afrontarían juntos. Cal puso rumbo a los territorios marginales donde las preguntas eran de mala educación y la historia era negociable. Detrás de ellos, el campo de escombros que había sido Epsilon 7 se desvaneció en el vacío. Ante nosotros se extendían las infinitas posibilidades de una galaxia que de repente parecía mucho más grande y mucho más interesante. Hola Lististra. Sí. ¿Qué hace exactamente ese núcleo de datos en términos sencillos? Consideró que sus orejas puntiagudas se movían ligeramente. En términos sencillos, te enseña a plegar el espacio como si doblaras una hoja de papel, acercando cosas distantes y haciendo triviales los viajes imposibles. Así que, básicamente, llevamos con nosotros un código de trucos cósmico. En realidad, no es una mala manera de decirlo. Excelente. Realidad virtual. Añadir código de trucos cósmicos a mi currículum en la sección de habilidades especiales. Ya los odio a los dos, dijo VR. Pero había algo parecido al cariño en su voz sintetizada. Tras escucharlo de nuevo, Cal decidió que aquel sonido valía la pena cada experiencia cercana a la muerte que había tenido que vivir para oírlo. El futuro era incierto, probablemente peligroso y, sin duda, complicado. No podía esperar.